seguimos sin duda con la noticia del día y seguramente ¿no? Del año. de un buen tiempo, efectivamente. La muerte de Alan García. Le damos la bienvenida además al doctor Oscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional, para que, doctor Urbiola, gracias por estar con nosotros, buenas noches. Gracias Sobre a todo ustedes. para que el televidente pueda entender evidentemente esta decisión tan drástica, extrema, de Alan García de quitarse la vida, tiene que ver con el hecho de no caer preso, ¿no? Él incluso, bueno, los trascendidos dan cuenta de que él lo había estado comentando, quienes hablaban con él, que él de ninguna manera se iba a ir preso. Y bueno, se habla pues de una serie de razones, si es la humillación, si es el tema que lo comentábamos fuera de cámaras, de una historia familiar también, porque él conoció al padre preso, hay toda una serie de antecedentes que, bueno, especular ahora es un poco inútil. Pero, ¿por qué el sistema judicial, el proceso actual peruano permite una resolución como esta? Es decir, ya se generaliza el tema de la preliminar para luego entrar a la preventiva. Y se lo pregunto además porque actores como su sucesor, el doctor Blume, han criticado desde el Tribunal Constitucional esta proliferación. ¿Hay un exceso? ¿No hay un exceso? ¿Se está llevando de acuerdo a ley toda esta metodología jurídica? Enrique, es muy importante su pregunta, pero antes permítame expresar a la familia del presidente Alan García mi más sentida condolencia, en nombre mío y el de mi familia. Todo el mundo sabe perfectamente que mi padre ha sido un viejo militante aprista, muy apreciado por el doctor Alan García Pérez. A toda la familia aprista, mis más sentidas condolencias. Con relación a su pregunta, debo manifestar, Enrique, que el sistema procesal penal que ha escogido el Perú, sobre todo a partir de la vigencia de las constituciones del 79 y del 93, que consagran una protección realmente resaltada de los derechos fundamentales de la persona, un modelo penal acusatorio, garantista, adversarial o contradictorio, que ha reemplazado a un sistema anterior que era inquisitorio o inquisitivo, muy propio de regímenes totalitarios o autoritarios, prácticamente una especie de copia de lo que era la Santa Inquisición, donde el juez investigaba y al mismo tiempo juzgaba, tenía concentrado todos sus poderes. Juez y parte, literalmente. Y las partes prácticamente no tenían mayor posibilidad, y donde era todo lo contrario. En buena cuenta, el procesado tenía que probar su inocencia. En cierta forma estaba relativizado el principio de presunción de inocencia. Felizmente en nuestro país, cuando se consagran ya los derechos fundamentales en nuestra Constitución y la Constitución empieza a proteger los derechos fundamentales desde su primer artículo, la persona y su dignidad y todos sus derechos, entre ellos la vida y la libertad, están bien protegidos. Felizmente, a partir de la vigencia del Código Procesal Penal del 2004, establecen un sistema acusatorio, garantista, adversarial o contradictorio, donde el Ministerio Público, que es el que tiene la titularidad de la acción penal, acusa, y para eso tiene que hacer un proceso investigatorio preliminar, preparatorio, y finalmente presenta la acusación ante el juez, que es el que juzga y que debe demostrar absoluta imparcialidad. Es una especie de árbitro entre dos partes. El Ministerio Público, que es una parte que acusa, y el inculpado, que debe tener todas las prerrogativas para contradecir. Por eso se dice que es contradictorio o adversarial. Son dos adversarios que tienen la posibilidad, dentro de un sistema garantista, donde se debe respetar el debido proceso, ¿no?, van a contradecir las pruebas que presenta el fiscal y las pruebas de descargo que presenta la parte. Y otra característica de este sistema es que la presunción de inocencia se debe respetar. Y otro principio derivado precisamente del derecho a la libertad es el derecho a no ser privado de la libertad por anticipación de sentencia. La privación de la libertad solo se puede dar por una sentencia y no por otro tipo de resolución, y donde la privación de la libertad vía medidas cautelares como la prisión preventiva o la detención preliminar solo deben ser excepcionales como la última razón. Pero podría ser que incluya, por ejemplo, fianzas, como hay en otros países que en vez de detenido pagan una fianza. Así es, no, y podría haber también la detención domiciliaria,
que en este caso parece que se va a aplicar al señor Kuczynski por un pedido que está haciendo la Fiscalía y que me parece a mí lo más acertado y que se ha debido hacer desde un principio. Pero ¿no? entonces, para rematar, doctor Urriola, la primera parte de la pregunta, quien se está excediendo, quien se estaría excediendo acá, si es que hay un exceso, porque de repente no lo hay, es la Fiscalía, es decir, está en responsabilidad de la Fiscalía utilizar una herramienta o no como la preliminar y la preventiva, porque lo que estamos viendo en todos los casos relacionados con Lava Jato es que se está echando mano a ella. Bueno, yo creo que yo no me atrevería a decir que se esté excediendo, lo está haciendo con bastante vehemencia. Y creo que urgido, no solamente por ser un caso tan emblemático y de corrupción que involucra varios casos y no solamente un presidente, varios presidentes, y sobre todo por la presión mediática. Entonces, todos estos factores han concurrido para que se tomen estas decisiones. Y en el proceso, en el modelo procesal penal que tenemos, el ejercicio de la función punitiva del Estado no puede afectar los derechos fundamentales de la persona, sobre todo la libertad, porque es una característica de todo sistema democrático donde debe estar en vigencia plena los derechos fundamentales de la persona. Estos no pueden ser pospuestos por el cumplimiento de un objetivo que puede ser la función punitiva del Estado para aplicar penas en hechos delictivos, que es un objetivo público, es cierto, pero no a costa de vulnerar derechos fundamentales, como por ejemplo privar del derecho a la defensa, el debido proceso, y en muchos casos privando la libertad cuando no hay justificación. Pero usted habla de presión mediática, pero también la preocupación de la población, de todos, es que no se inician los juicios. No tenemos gente que está siendo investigada, hay detenciones preliminares, pero los procesos... Se está atentando con otro derecho que forma parte, es componente del debido proceso, que es el plazo razonable. El plazo razonable debe ser considerado en función no solamente al número de participantes, la complejidad del delito, sino también la necesidad de ofrecer paz social en tiempos cortos. ¿Se imaginan ustedes toda esta situación que la estamos viviendo ya hace muy buen tiempo, ¿no? Hay procesos que están durando ya muchos años y van a durar todavía muchos años más. Lo lamentable es que lleguemos al Bicentenario todavía con todos estos casos sin solución. Sin solución. Ahora, el contraargumento por el lado de las preliminares y preventivas, que lo escuchamos también quienes trabajamos como periodistas en los pasillos con fiscales y demás, es que bueno, también se fugan pues un montón. Entonces, claro, yo recordaba anoche el tema de las domiciliarias, recordará usted en la época de Montesinos y Fujimori, ¿no? Cuando se dan ¿no? Entonces se dan un montón de domiciliarias y claro, en las domiciliarias los policías que custodiaban iban a comer, ¿no? Con la persona, en fin, se creaba toda una serie de problemas. Y ahora lo que se dice es, bueno, el caso Inostroza, el caso Toledo, el caso Yoshiyama, tienes el caso Monteverde, que es un proveedor importantísimo de Odebrecht, que tampoco, el caso Salazar. Gustavo Salazar. Entonces hay muchos fugados también. ¿Eso en alguna medida justificaría el argumento de los fiscales de aplicar prisiones preventivas? Bueno, es que ahí está precisamente la tarea del juez, de analizar caso por caso. Cada caso es un caso. De tal manera que es el juez el que tiene que determinar a quién le da detención domiciliaria, a quién le da prisión preventiva, en fin, es el juez el que tiene que determinar con absoluta objetividad y en función al cumplimiento de los requisitos que establece la ley para dictar una orden de prisión preventiva. Yo quiero hablar sobre el tema de hoy, de la diligencia de esta mañana. Las críticas hechas por la defensa de Alan García es que el fiscal no se presentó y no le informó a Alan García de esta detención preliminar, pero son dos diligencias que se han realizado, de la detención preliminar y el allanamiento. Hay una contradicción, claro, ¿no? Al parecer se le informa primero del allanamiento y ahí entran a la casa y se da... Bueno, es que en realidad el allanamiento se da primero porque tienen que ingresar al local. Ese es un allanamiento. Es el allanamiento y luego si está la persona que tiene orden de detención se le tiene que comunicar. Y me parece que eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Lamentable la decisión del presidente Alan García, pero hay que respetar en todo caso su memoria y dejar esto ¿no? como una situación realmente excepcional y que se puede evitar porque fíjense que esta situación también ha minado la salud del señor Kuczynski, ¿no? Y yo creo que cada persona pues tiene en alta estima su libertad, su honor, su reputación.
y creo que es importante que se respete los derechos fundamentales de la persona. El efecto de una muerte sobre una investigación como esta. Claro, acá está García, estaba entre los investigados, pero hay varios más. Entendemos se anula sobre, evidentemente... Bueno, sobre, no se anula. Lo que dice el artículo 78 del Código Penal es que se extingue la acción penal respecto del inculpado que ha fallecido. O sea, la extinción de la acción penal es por muerte, ¿no? ¿Debió suspenderse el allanamiento de inmediato al momento? No queda, no porque también hay un debate en torno a eso. No tiene que hacer absolutamente nada con el hecho de la muerte, porque ahí se pueden encontrar una serie de elementos de juicio para la investigación que involucra a otras personas. Pero la acción penal respecto al doctor Alan García Pérez se extingue por fallecimiento del inculpado. En este caso ni siquiera todavía está siendo investigado. O sea, su situación penal ni siquiera es de inculpado. Claro, pero hay otros inculpados en los cuales se va a poder conocer de repente la situación de Alan García. Respecto a ellos tiene que continuar. Disculpe mi insistencia para cerrar con lo que comencé. Según su opinión, ¿hubo un exceso en el tema de la prisión preliminar contra Alan García? ¿Un exceso jurídico, penal, fiscal en este caso? Bueno, yo creo que no es un exceso porque lo faculta la ley. Ya. Yo más bien está dentro de la Constitución. Es que el artículo 261 del Código Procesal Penal faculta la detención preliminar sin más trámite. No se le notifica a la otra parte. Entonces, yo creo que justamente esa forma de dictar una detención preliminar es inconstitucional. ¿Por qué? Porque no se da una característica del proceso acusatorio que es la contradicción, el proceso contradictorio, para que por lo menos esa persona tenga la oportunidad de hacer valer sus derechos. Ahora, se dice que esta es una medida cautelar, si se le avisa o se lo notifica a la otra parte podría fugarse, pero precisamente eso puede estar ligado a una serie de salida del país, se supone, ¿no? Así es, hay una situación previa. Una serie de medidas que se pueden dictar para evitar precisamente esto. Yo creo que se tienen que hacer algunos ajustes y me parece, no conozco todavía en detalle la ejecutoria de la Corte Suprema que en casación ha establecido restricciones para este tipo de limitaciones al derecho a la libertad y que ojalá pueda aplicarse y observarse rigurosamente para evitar excesos en la administración de justicia. Claro, es una tragedia en la cual puede servir para reflexionar y poder hacer unos cambios y evitar casos de excesos, ¿no? Porque está bien la lucha anticorrupción, pero... Nadie la niega. Pero a cualquier costo, tampoco, ¿no? Tampoco aquí. Es una complejidad muy grande. Los derechos fundamentales de la persona están por encima de muchas cosas. Y, con mayor razón, el derecho a la libertad, el derecho a la vida. Y ojalá que podamos, a partir precisamente de estas lecciones que nos está dando la historia y este proceso tan complicado de lucha contra la corrupción, que podamos hacer los cambios necesarios para evitar situaciones como esta. Y para rematar, doctor Urriola, el tema de delitos de corrupción, el tema siempre, claro, es algo que indigna, ¿no?, a la ciudadanía. Es una fuente, en fin, de motivación, de carreras políticas, de campañas electorales, de promesas y demás, pero siempre el tema de corrupción y política es una relación compleja, ¿no? Cuando se lleva, me refiero a los tribunales, siempre va a tener una complejidad adicional. Así es, siempre se ha hablado de la politización de la justicia y de la judicialización de la política, ¿no? Creo que son dos asuntos que tienen implicancia, evidentemente la tienen, pero creo que en la división de poderes debe haber un estricto cumplimiento de las funciones que le corresponde a cada uno según la Constitución, ¿no? Y no ejercer influencia un órgano sobre el otro, lo que no quiere decir que cada poder pueda ser autárquico en el sentido de que pueda ser un ente totalmente aislado del otro, ¿no? Siempre tiene que haber una colaboración y una relación entre cada órgano, pero sin intervenir en las funciones que a cada uno le corresponden según la Constitución. Un trance nacional finalmente es el que estamos pasando ahora. Gracias, doctor Urriola, por acompañarnos y gracias por su presencia. Vamos a